Cuando comenzamos con nuestro curso de álgebra elemental, hablamos de esta rama de las matemáticas como la que se ocupa de generalizar las operaciones y relaciones que efectuamos entre cantidades, pero esto de tener un propósito. El más importante de todos es el de expresar igualdades donde debemos encontrar un valor o grupo de valores que hagan que estas igualdades sean ciertas. Dichas igualdades las vamos a llamar ecuaciones y al valor o grupo de valores a hallar los llamaremos incógnitas. Pero antes de estudiar cómo resolver una ecuación, veamos que existe una diferencia entre este concepto y uno similar que se conoce como identidad. Comencemos entonces por ver este primer ejemplo. Aquí tenemos x más 3 igual a 7. Tenemos una igualdad que es una ecuación porque debemos encontrar un valor tal que al sumarle 3 nos dé 7. Aquí la x va a ser nuestra incógnita. Solo tenemos una incógnita y nos interesa saber cuál es ese valor. Para nosotros, por inspección, es muy fácil saber que ese valor tiene que ser 4. 4 más 3 va a ser 7. 4 es el único número tal que al sumarle 3 nos va a dar 7. La solución entonces es única para este problema. Veamos esta otra ecuación. Aquí tenemos una igualdad y nos interesa saber qué valor o grupo de valores al elevarlos al cuadrado nos da 4. De hecho, tenemos dos respuestas para eso. Tenemos el 2 positivo, 2 por 2 nos da 4 y el 2 negativo, menos 2 por menos 2 nos da 4 también. Menos por menos da más y 2 por 2, allí está. O sea que la x va a tomar el valor de 2 o también va a tomar el valor de menos 2. Tenemos una incógnita con dos respuestas. Veamos lo que sucede aquí. Tenemos dos incógnitas, a y b, tal que si multiplicamos a más b por a menos b nos dé a cuadrado menos b cuadrado. Sabemos que eso sucede para todos los números, ya lo hemos visto. La suma por la diferencia va a ser precisamente a al cuadrado menos b al cuadrado, sin importar quién sea a y quién sea b. Entonces estamos frente a algo que vamos a denominar identidad. Cuando una igualdad se cumple siempre, decimos que estamos frente a una identidad y vamos a utilizar este símbolo. Lo que pasa es que nos acostumbramos mucho por facilidad a utilizar este en lugar de este, porque en realidad ya dijimos una identidad también es una igualdad, lo que pasa es que se cumple para todos los valores. Ahora entonces que entendemos esta diferencia, vamos a hablar sobre el tipo de ecuaciones que primero vamos a aprender a solucionar. Vamos a aprender a solucionar ecuaciones que tengan una sola incógnita y esa incógnita va a estar elevada al grado 1. Miren, se va a parecer a este problema. Si tenemos 2x menos un cuarto y esto va a ser igual a un medio, saber cuánto vale x por inspección no va a ser tan fácil como lo que sucedió en este ejemplo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos conocer una serie de reglas que nos permita llegar a conocer cuánto vale la x para que esta igualdad se cumpla. Si estamos frente a este tipo de igualdades, miren, x cuadrado menos 1 igual a 8, esta es una igualdad o una ecuación mejor que es de grado 2. Todavía no nos vamos a ocupar de ella. Si tenemos x al cubo igual a 27, que en realidad es muy simple de solucionar, sabemos que x debe ser 3 para que nos dé 3 al cubo igual a 27, estamos hablando de una ecuación de grado 3. Si tenemos una ecuación como esta, 1 sobre x menos 1 igual a 0, aunque probablemente sabemos la respuesta por inspección, esta todavía no va a ser el tipo de ecuaciones que vamos a estudiar. Vamos a estudiar solo las ecuaciones donde el grado de la x sea 1, donde no esté en un denominador y donde no esté dentro de una raíz. También se conocen como ecuaciones lineales. Bueno, entonces ahora necesitamos unos conceptos adicionales antes de comenzar con esas reglas. Cuando tengamos una ecuación como esta, 2x menos un cuarto igual a un medio, a esta parte de la igualdad, a la parte izquierda, la vamos a llamar el primer miembro de la ecuación. Y a esta parte que tenemos aquí, o sea, al lado derecho, lo vamos a llamar el segundo miembro de la ecuación. Aclaro esto porque en muchos textos se acostumbra a hablar de primer miembro, segundo miembro, y simplemente esto de lo que se está hablando. Y lo otro que necesitamos entonces recordar son las propiedades de las igualdades, ya que con esas propiedades es que vamos a poder resolver estas ecuaciones. Miren que en realidad lo que nosotros necesitamos acá
es que esta x no esté acompañada por este 2 y por este menos un cuarto. Es lo que vamos a llamar como despejar a la x. Si dejamos a la x sola y la dejamos igual a un número, vamos a llegar a la solución de la ecuación. Pero entonces para ello, les recuerdo, necesitamos las siguientes propiedades. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Es la propiedad de simetría. Y miremos estas otras que son las más importantes. Si A es igual a B, entonces A más C va a ser igual a B más C. Podemos construir una nueva igualdad sumando C al lado y lado de esta igualdad original que tenemos aquí. Lo mismo sucede con la resta. Si A es igual a B, entonces si le restamos A C y a B le restamos C, tenemos entonces otra igualdad. Luego, si multiplicamos a A por C y a B por C, tenemos otra igualdad. Y si dividimos a y B por C, tenemos una igualdad. Cabe aclarar que esta igualdad es distinta a esta igualdad que tenemos aquí. Si lo miramos con números, si 2 es igual a 2 y yo multiplico al lado y lado, por ejemplo, por 3, vamos a tener que 2 por 3 va a ser igual, obviamente, a 2 por 3. En este caso, 6 es igual a 6. Esta igualdad, aunque es cierta, es distinta a esta igualdad que tenemos aquí. Continuemos. Esta también es muy importante. Si A es igual a B, entonces A a la n es igual a B a la n. Y lo otro es que la raíz enésima de A va a ser igual a la raíz enésima de B, siempre que ¿qué? Que A sea igual a B. Lo que nos están diciendo entonces estas propiedades es que si yo efectúo una operación en un lado de la igualdad, lo debo realizar en el otro lado de la igualdad para obtener una nueva igualdad. O sea que si yo sumo, resto, divido, multiplico, etcétera, a este lado de la igualdad lo debo hacer a este lado de la igualdad y vamos a obtener una nueva igualdad. ¿Para qué nos sirve saber eso entonces con las ecuaciones? Veámoslo con el ejemplo que habíamos dejado planteado. Tenemos 2x menos un cuarto igual a un medio. Habíamos dicho hace un momento que si despejamos a la x, entonces vamos a solucionar nuestra ecuación. Si dejamos a la x igual a un número. Miren lo que podemos hacer. Aquí nos interesa quitar este menos un cuarto y quitar este 2 de acá. Pero no es simplemente borrarlos. Lo que debemos hacer entonces es utilizar estas propiedades que acabamos de enunciar para poder lograrlo. Miren, si queremos quitar a menos un cuarto, ¿qué deberíamos hacer? Sumar un cuarto. Entonces vamos a tener 2x menos un cuarto más un cuarto. Y esto va a ser igual a, atención, un medio. Como aquí sumamos un cuarto a este lado, entonces vamos a sumar un cuarto a este lado también. Lo que hagamos en este lado lo tenemos que hacer en este lado. Entonces menos un cuarto más un cuarto nos da 0. Nos queda 2x igual a un medio más un cuarto. Y un medio más un cuarto tenemos como un denominador 4. Podemos inclusive mejor hacer esa operación por aquí. El 2 en el 4 está 2 veces por 1, 2, más el 4 en el 4 está una vez por 1, 1. 2 más 1, 3 entre 4, 3 cuartos. Entonces nos queda que 2x es 3 cuartos. Pero a nosotros no nos interesa saber cuánto es 2x. A nosotros nos interesa x solo. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Podemos multiplicar por un medio, porque un medio por 2 da 1, o podemos dividir por 2, que es exactamente lo mismo. Vamos a dividir por 2. Tenemos 2x dividido por 2, pero si aquí dividimos por 2, aquí también tenemos que dividir por 2. Y así se conserva la igualdad. 2 dividido 2 nos da 1, entonces nos queda simplemente x. Y 3 cuartos dividido 2, utilizamos ley de oreja o pocillo. Aquí hay que poner un 1, 3 por 1 y 4 por 2. 3 por 1 es 3 y 4 por 2 es 8. Tenemos 3 octavos. 3 octavos va a ser el valor que hace que esta igualdad sea cierta. Vamos a verificarlo. Si sustituimos aquí a la x por 3 octavos, tenemos 2 que multiplica a 3 octavos menos un cuarto. Vamos a ver si al cambiar a la x en el primer miembro de la ecuación, obtenemos el segundo miembro de la ecuación. Esto entonces va a ser igual a 2 por 3, 6. Aquí tenemos un 1, 1 por 8, 8, menos un cuarto. Y aquí tenemos como un denominador 8. El 8 en el 8 está una vez por 6, da 6. Menos el 4 en el 8 está 2 veces por 1, 2. 6 menos 2 nos da 4. 4 sobre 8 entonces es 4 octavos. Cuarta de 4 es 1 y cuarta de 8 es 2, un medio.
Miren, cuando sustituimos a la x por 3/8 en el primer miembro de la ecuación, obtuvimos el segundo miembro, obtuvimos un medio. O sea que sí es cierto que este valor hace que esta igualdad sea cierta. Veamos entonces otro ejemplo. Tenemos un medio de x menos 3 igual a 0. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí nos estorba, por así decirlo, este menos 3 y este un medio. Lo primero que vamos a hacer es quitar este menos 3. ¿Cómo? Sumemos 3, porque menos 3 más 3 da 0. Entonces, cuando tengamos un número que no acompañe a la x, nos interesa entonces sumar o restar para quitar ese número. Y cuando tengamos un número que acompaña a la x, nos interesa dividir por ese número o multiplicar por el recíproco, que inclusive es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Ya lo vamos a ver para que lo entiendan. Entonces tenemos un medio de x menos 3 más 3. Pero si sumamos 3 a este lado de la igualdad, tenemos que sumar 3 aquí. Entonces tenemos 0 más 3. Aquí menos 3 más 3 nos da 0, se va, y nos queda un medio de x, y aquí nos queda 0 más 3 igual a 3. Y nos interesa entonces quitar este un medio que tenemos multiplicando a la x. Podemos dividir por un medio o también podemos multiplicar por 2, porque 2 por un medio nos da 1. ¿Por qué podemos saber eso a priori? Lo podemos saber porque cada que multiplicamos una fracción por su recíproco obtenemos 1 y a nosotros nos interesa que un 1 acompañe a la x. Miren que el recíproco de un medio es 2 sobre 1. ¿Cuál será el recíproco de 3/4? Va a ser 4 tercios. ¿Cuál es el recíproco de menos 2 tercios? Va a ser menos 3 medios. Simplemente lo que vamos a hacer es que el numerador se convierte en el denominador y el denominador se convierte en el numerador. Si ustedes efectúan estas operaciones siempre van a obtener 1. 3 por 4 es 12 y 4 por 3 es 12. Entonces nos da 12 sobre 12 que es 1. Aquí tenemos menos por menos da más. 2 por 3 es 6 y 3 por 2 es 6. Entonces nos queda 6 entre 6, 1. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a multiplicar a un medio de x por el recíproco de un medio, que es precisamente 2 sobre 1. Entonces tenemos 2 sobre 1 que multiplica a un medio por x, pero lo que hicimos aquí lo debemos hacer aquí. En realidad multiplicar por 2 sobre 1 es multiplicar por 2. Aquí lo estoy haciendo así para que veamos la operación de multiplicación entre estas dos fracciones, pero aquí no es necesario. Entonces nos queda 3 que multiplica al 2. Entonces 2 por 1 va a dar 2 y 1 por 2 da 2, 2 entre 2 da 1, entonces nos queda simplemente x y 3 por 2 da 6. También podemos hacer este tipo de simplificación. Este 2 y este 2 nos va a dar entonces 1 el cociente y este 1 y este 1 nos da 1. 1 por x, x y aquí 3 por 2 ya sabemos que es 6. X igual a 6 va a hacer que esta igualdad se cumpla y tiene todo el sentido. Un medio de 6 es 3, menos 3 es 0 precisamente. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo la x aparece en el primer miembro y en el segundo miembro de la ecuación. ¿Qué hacemos en este caso? Nosotros solo necesitamos una x, entonces necesitamos que esta x no aparezca aquí. Y para que esta x no aparezca, entonces restemos la x a ambos lados de la igualdad. Vamos a tener 2x menos 1 menos x igual x menos 4 menos x. De esta forma, x menos x se va, entonces nos queda aquí 2x menos x, podemos reducir términos porque son semejantes. 2 menos 1 es 1, entonces 1x menos 1 igual a menos 4. Y se parece ya más a lo que vimos anteriormente. Aquí, ¿qué es lo único que nos está estorbando? Solo este menos 1. Entonces sumemos 1 a ambos lados. Vamos a tener x menos 1 más 1 igual a menos 4 más 1. Menos 1 más 1 nos da 0, entonces nos queda la x sola y menos 4 más 1 nos da 3 negativo. Va a ser menos 3. El valor que hace que esta igualdad sea cierta es el menos 3. Vamos a ver si sí. 2 por menos 3 es menos 6. Menos 1 vamos a obtener menos 7. Y menos 3 menos 4 da menos 7. Obtuvimos al sustituir en este lado de la ecuación menos 7 y en este lado de la ecuación menos 7. Entonces decimos que se cumple la ecuación. Veamos un último ejemplo. Dejamos lo mejor para el final. Tenemos x cuartos menos 2 igual a 3x más 1. Nosotros tenemos entonces 2x, uno en el primer miembro de la ecuación y otro en el segundo miembro de la ecuación.
Es válido eliminar este o eliminar este. Lo importante es que solo haya una X. Vamos a hacerlo de una forma distinta a como lo hemos venido haciendo. Vamos a desaparecer la X del lado izquierdo. Van a ver que es lo mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Restar menos X cuartos. Tenemos X cuartos menos 2 menos X cuartos va a ser igual a 3X más 1 menos X cuartos. X cuartos menos X cuartos nos da 0. 0 menos 2 nos queda entonces menos 2 igual a 3X menos X cuartos. Miren, tenemos términos semejantes, entonces vamos a reducir esto. 3 menos 1 cuarto, vamos a hacerlo aquí aparte. 3 menos 1 cuarto, aquí ponemos un 1. Nos queda entonces 1 por 4, 4. 3 por 4, 12, menos 1 por 1, 1. 12 menos 1, 11. Entonces nos queda 11 cuartos de X aquí. 11 cuartos de X más 1. Nos interesa dejar a la X sola. Miren, tenemos este más 1 y tenemos 11 cuartos. Comenzamos por quitar este más 1. Entonces tenemos menos 2 menos 1 igual a 11 cuartos de X más 1 menos 1. Restamos 1 porque de esta forma esto se anula. Pero si restamos 1 al lado derecho también hay que restarlo al lado izquierdo. Entonces nos queda menos 3 igual a 11 cuartos de X. ¿Qué podemos hacer entonces para dejar a la X sola? Podemos dividir por 11 cuartos al lado y lado y listo. O podemos multiplicar por el recíproco de 11 cuartos, que ya sabemos que nos da 1 hacer esta multiplicación. Vamos a hacerlo así. Vamos a multiplicar por 4 onceavos. Entonces vamos a eliminar esto de aquí, que no lo necesitamos, y vamos a terminar entonces la operación multiplicando a menos 3 por 4 onceavos, y esto va a ser igual a 4 onceavos que multiplica a 11 cuartos de X. Miren, menos 3 por 4 es menos 12, menos por más da menos, y 1 por 11 nos da 11. Y aquí tenemos 4 y 4 y 11 y 11 se cancelan para dar 1 el cociente y 1 por X, X. La respuesta es esta. Menos 12 onceavos va a ser X. Miren que usualmente lo hubiésemos tenido así. 11 igual menos 12 onceavos. Tenerlo de esta forma o tenerlo de esta forma es exactamente lo mismo. Miren esta propiedad, simetría. Decir que menos 12 sobre 11 es X es lo mismo que decir que X es menos 12 sobre 11. Ahora los invito entonces a que vean nuestra siguiente serie de videos donde nos vamos a dedicar exclusivamente a resolver más problemas sobre ecuaciones y donde vamos inclusive a introducir un método que nos va a permitir ahorrarnos utilizar propiedades, que es conocido como la transposición de términos, que de hecho en realidad nace de esto que tenemos aquí, pero que nos permite hacerlo de una forma más ágil.